Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es 7 de octubre, es apenas el segundo problemita de octubre, pero bueno, así es esto. De repente vamos a hacer un problema un poco más difícil que otras ocasiones. Aquí está en pantalla. Dice, demuestre que hay una infinidad de enteros positivos n, tales que la suma de los divisores positivos del número 2018 a la n menos 1 es divisible entre n. Piénsalo un segundito, sí es ligeramente más complicado que los que hacemos normalmente. Entonces, si ya lo pensaste, te voy a presentar mi solución. Creo que es un poco complicada. Eh, honestamente no sé si hay otra infinidad que la que yo te voy a proponer. Esta es la solución que yo me acuerdo de este problema cuando lo aplicamos en un estatal en San Luis Potosí en el 2018. Fue una última etapa, 2008. Entonces, ya pasaron algunos años de entonces. Eh, y entonces, antes de presentarte la solución, quisiera hacer dos como paréntesis. Uno de ellos es la fórmula para la suma de los divisores. ¿Okay? Entonces, probablemente ya te sabes la fórmula para la cantidad de divisores. Lo que necesitamos es escribir n como la factorización de potencias de primos. ¿Sí? Y entonces para la cantidad de divisores tomas los exponentes, le sumas 1 y los multiplicas. Lo que vamos a hacer para la suma de los divisores es tomar cada divisor y sumar todos, tomar cada primo y sumar todas las potencias menores de esta manera. Y así hasta pues la que corresponde, alfa 1. ¿De acuerdo? Luego tomamos el siguiente divisor, el siguiente factor primo y hacemos lo mismo. Y entonces es simplemente para mostrarte qué es lo que está ocurriendo. Supongamos que solo fueran dos divisores, dos factores primos. Observa que primero este producto es una suma, entonces vas a tener una suma al final. Luego, gracias a este 1, algunos de los sumandos son cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, cada valor del primer primo, al normal, cuadrado, cubo y hasta su potencia, pues está normal. Luego está multiplicado por p sub 2, luego por p sub 2 al cuadrado, luego por p sub 2 al cubo. Y entonces están pues todos los divisores. Estás combinando todos los posibles divisores primos con P1 con todos los posibles divisores primos de P sub 2. Entonces, si agregamos los demás, esto sigue funcionando, ¿no? Entonces, esta es nuestra fórmula para sumas de divisores. Necesitamos tomar cada uno de estos y hacer, pues eso, 1 pk cuadrado. Ajá. Y esa sería nuestra fórmula para la suma de los divisores. ¿Ok? Paréntesis medio largo. Y la segunda, que de hecho es trampa, o sea, ya es parte de la solución, pero quisiera pues ahorrarme el pasito, es que si tienes como a la 2 a la k menos 1, esto se puede expresar como k más 1 factores. Entonces, de hecho, lo voy a dejar así. Entonces, pues solo por poner un ejemplo, o sea, a al cuadrado menos 1 se convierte en a más 1 a menos 1. Entonces aquí,
K es 1 y son 2 factores. Si tenemos a la cuarta menos 1, pues esto es a cuadrado más 1, a más 1, a menos 1. Entonces K igual a 2 son 3 factores. ¿Sí? Y entonces, pues una inducción chafa. Cada nueva potencia cuadrada nos agrega un factor aquí. Y entonces, pues sumamos 1 y el anterior ya cumplía. Entonces, pues sí. Ok. Entonces, pues tal vez eso ya te da una idea, ¿no? Entonces, una de las partes difíciles de este problema es que el problema te pide demostrar que hay una infinidad, pero no te da ninguna pista con respecto a qué infinidad probar. ¿Qué será? O sea, los impares, los pares, ¿será que todos los enteros cumplen? ¿Los primos? Ojalá que no sean los primos, porque es una infinidad muy difícil de tratar. Sí, los múltiplos de 3, a lo mejor. O sea, hay muchas infinidades. Y entonces, pues la primera parte sería que tú propongas una, como que a base de prueba y error. Yo me acuerdo que la pista que me guió es que si n es par, eso de ahí es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Y entonces, pues eso me llevó a sugerir la infinidad. Entonces, todos los n igual a 2 a la k cumplen. ¿Ok? Esa es mi afirmación, eso es lo que quiero demostrar. ¿Ok? Y entonces, pues nos vamos a apoyar de las dos cosas que mostré en paréntesis, porque pues por eso le invertimos tanto tiempo. Entonces, si tienes esto, pues queda, por ejemplo, 2008, 2 a la k menos 1 más 1 por... Entonces, nada más el primer paso, la primera factorización, queda así, antes de seguirle. Entonces, un par de cosas que no dije antes, porque las estaba guardando para aquí. Estos dos números son primos relativos. ¿Cómo sabemos eso? Pues es que son impares consecutivos. Estos dos números que se llevan diferencia 2, lo más que pueden compartir como factor es el número 2. Pero estos son impares, entonces ciertamente no lo comparten. Y el hecho de que sean primos relativos nos dice que los factores de aquí no vuelven a aparecer. ¿Sí? Porque vamos a seguir separando de hecho en K factores más, pero los factores de aquí no vuelven a aparecer. Entonces, aprovechándonos de la fórmula para divisores que acabamos de calcular, podríamos de hecho calcular los divisores de o sea, dado que son primos relativos, una de las ventajas de eso es que podemos tratar estos factores como si de hecho fueran primos. Es decir, podríamos para ese factor en particular, a la hora de calcular la suma de los divisores, podríamos meter el factor que corresponde a los divisores de ese número. 1 más de 1 más de 2 más lo que sea, ¿sí? DM porque se me acaban las letras, ¿sí? Entonces, eso está excelente, porque pues necesitamos hacer como que solo un par de observaciones más y básicamente acabamos. Entonces, ¿cuáles son esas observaciones? La primera es que este número de aquí claramente, me gusta decir eso, no es un cuadrado. ¿Por qué es claramente? Pues porque 2008 a la 2 a la lo que sea, ese sí que es un cuadrado. Cuando le sumas 1,
eso ya no es un cuadrado. Entonces no es un cuadrado. El hecho de que no sea un cuadrado quiere decir que tiene una cantidad par de divisores. Porque solo los cuadrados tienen una cantidad impar. Es muy sencillo de pensar eso. Los divisores como que se hacen sándwich. Y la diferencia es que los cuadrados tienen un factor que tiene que multiplicarse por sí mismo. Entonces todos los demás tienen una parejita, excepto la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada solo existe si eres un cuadrado. Entonces son los únicos que tienen una cantidad impar. Y la segunda cosa es que ese número también claramente es un impar. Por lo tanto, todos sus divisores son impares. Y la cosa es que 1 y 2 juntas implican que la suma de divisores es par. Este es par. ¿Sí? Y este va a afectar la suma de divisores. De hecho, pues esperaría que ya puedas concluir conmigo, ¿no? Con una análoga mente. Entonces, esto se va a poder descomponer en K más 1 factores en total. Todos, cada factor es primo relativo por parejas con los demás. Simplemente se obtiene a partir de uno que ya era primo relativo con el anterior y se separa en dos que son primos relativos entre sí. Entonces todos son primos relativos por pareja. Ninguno es un cuadrado y todos son impares. Entonces todo eso nos permite asegurar que vamos a poder escribir esto, la suma, como un producto también de K más 1 factores, cada uno de ellos par. Y si tenemos K más 1 factores y cada uno de ellos es par, quiere decir que 2 a la K divide a ese número. Y terminamos. ¿Cómo lo ves? Estuvo un poquito más difícil, nos tomó un poquito más de tiempo, pero es un problema más bonito, bueno, muy bonito, muy retador, y mezclamos muchas ideas juntas. Ahora, la verdad es que yo no le he pensado mucho en este problema en los últimos 12 años, entonces a lo mejor esta no es la infinidad más sencilla. Si tú tienes una infinidad más sencilla, por favor, pues déjala en los comentarios, me gustaría aprender. Y si está en tus posibilidades, pues siempre me ayuda mucho si quieres ir a patreon.com/ugesario y regalarme algo de tu dinerito al mes. Unos $5 al mes no le afectan a nadie y a mí me ayudan muchísimo. ¿Sale? Entonces nos vemos en el próximo video.